Muy bien, hermano, siempre hacemos un poquito de recuento de lo que es la lección pasada para que podamos ver, hermano, que vamos en la línea del mismo estudio. Bueno, la lección pasada vimos la bendición y también responsabilidades de lo que el cristiano adquiere una vez que somos salvados, una vez que hemos sido agregados lo que es a la familia de Dios. Vimos que debemos tener un buen testimonio para dar honra a nuestro Rey. Debemos ser sujetos a la autoridad, obedientes en todo, hermanos, para que de esa manera hagamos callar pues la boca de aquellos que hablan mal o piensan mal del cristianismo. También dijimos que debemos vivir como libres, pero no en libertinaje, porque hemos sido librados del pecado, pero somos ahora representantes de nuestro Señor como embajadores, y no podemos agarrar la salvación como un libertinaje para hacer lo que se nos antoje, sino que más bien debemos de vivir una vida mucho más santa de lo que antes éramos, y por eso mucha enseñanza recibimos acerca de lo que es la santidad del Señor. Así es que hoy proseguimos con esa misma línea de lo que estamos viendo, las responsabilidades, pero ahora imitando a nuestro Salvador Jesucristo como el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Así es que entonces vemos en primer lugar la responsabilidad de ser buenos trabajadores. Los cristianos, hermanos, deben de ser los mejores trabajadores donde quiera que se presenten. Por eso dice la Biblia ahí el versículo 18, donde comenzamos la lectura: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí cuando habla la palabra esa primera de criados, se refiere, hermanos, a los empleados. Alguna vez lo utilizará como esclavos. Son aquellos, hermanos, que están con el patrón en el tiempo que le corresponde por lo que le pagan. Es por decir, hermano, aunque se oiga mal, aunque se oiga un poco golpeado, pero nosotros cuando estamos trabajando para alguien le pertenecemos a esa persona o a esa compañía mientras nos está pagando. Entonces prácticamente somos esclavos, somos siervos, y ellos son nuestros patrones o son nuestros amos. Así es que esto hay que entenderlo cuando dice la Escritura. No está hablando acerca de que los esclavos a la fuerza deben de estar sujetos a los patrones, sino que se refiere a los empleados. Ahora, para ser buenos trabajadores, como lo ordenan las Escrituras, es necesario la humildad y entender que ese tiempo de trabajo, otra vez yo le digo, no nos pertenece a nosotros. Por eso los creyentes no deben de andar siempre poniendo pretextos para no hacer el trabajo que debe de hacer. Nunca, no debe de andar diciendo por qué solamente yo lo hago, hermano, porque somos en ese tiempo, le pertenecemos a la compañía a quien trabajamos. Y luego dice así: sujetos con todo respeto. Sujetos con todo respeto. Mire, el buen trabajador cristiano de antemano debe ir, cuando va a ir a su lugar de labor, con una predisposición de que va a obedecer a su patrón en lo que le va a ordenar. Ahora quiero que pongan mucha atención. Claro está que siempre cuando está dentro de lo que son las cosas normales del trabajo, a usted no le van a obligar a hacer cosas donde se compromete su dignidad. No es así. No le obligarán a hacer cosas donde se compromete lo que es su honestidad. Si pasa eso, entonces usted no debe de obedecer. Pero cuando se trata de las responsabilidades que hemos aceptado y que nosotros dijimos y estuvimos de acuerdo, debemos someternos a nuestros patrones. Porque ese es el trabajo, es el deber del creyente, hermano, que da una buena representación del evangelio. Y lo dice no solamente a los buenos patrones, porque existen buenos patrones. Hay patrones que son comprensivos. Hay patrones, hermano, que son amables y ayudadores. Se preocupan en enseñarte el trabajo para que tú batalles menos. Hay buenos trabajadores. Hay buenos patrones. Ojalá que usted pueda tener la oportunidad y la bendición de tener un buen patrón. El primer trabajo, hermano, que yo tuve a los 17 años fue en una ciudad llamada Skokie, que es de los suburbios de Chicago. Y en ese lugar, hermano, era una fábrica de dulces donde yo me encargaba acercar grandes estacas de dulce y estar vaciándolas en una banda. Y la banda circulaba más o menos eran unos 2,5 metros. Iba alimentando la máquina que estaba metiendo los dulces en las bolsas. Entonces mi mayordomo estaba enfrente, y como a eso de las 2 horas él llegaba.
Y comenzaba a cercar muchas estacas, muchas, llenaba todo ahí. Y yo decía, ¿para qué acerca tantas estacas? La máquina no puede tragar tan rápido. Y ya me decía, sacaba $1 y me decía, vete a comprar los cafés. Valía 25 centavos cada café. Yo iba, dice, al mío le pones crema y azúcar, le traía su café con crema y azúcar, yo traía el mío así nada más con azúcar, y después me decía, vete allá al frente de la máquina, vigila que esté llenando las bolsas, en lo que yo voy a hacer el trabajo aquí. Y hermano, él se aventaba ahí como 45 minutos, y me dijo, deja acabarme esto que arrimé, porque no pienses que lo traje para ti, es para mí. Y mira, uno piensa, mira, hay buenos patrones. Hay buenos patrones en los que ellos te quieren ayudar, en lo que ellos, hermano, y gracias a Dios cuando tenemos un buen patrón, nosotros podemos aprender mucho y podemos nosotros tener un buen tiempo. Así es que no todos los patrones son malos, pero ¿sabe qué? Hay patrones, dice, también difícil de soportar. Estos son malos patrones. Los malos patrones, hermano, mira, yo no puedo decirte personalmente porque en los 40 años más o menos que yo trabajé para algunas compañías o lo que sea, nunca tuve un mal patrón, de verdad nunca tuve un mal patrón. Trabajé 23 años para el servicio postal y una vez que uno hace su trabajo bien hecho, no te molestan, eres tú, tu mismo patrón. Es que por todo ese tiempo yo disfruté, hermano. Yo no puedo decirte que tuve un mal patrón, alguien que molestara, alguien que regañara. No, pero escúchame, hermano, sí hay malos patrones. Sí hay malos patrones que son abusivos, discriminatorios, aprovechadores, insensibles a las emergencias de las personas. Muchos mayordomos que son hombres abusan porque el sexo débil, porque las mujeres, etcétera, etcétera. Hay malos patrones. Pero ahí es donde Jesucristo nos está diciendo que nosotros debemos de imitar su humildad. Cuando tenemos patrones difíciles de soportar. Cuando tú dices, voy a ir al trabajo y seguramente voy a encontrar con ese hombre, con esa mujer que ya no lo puedo ver. Pero dice el Señor que nosotros debemos de seguir, imitar el ejemplo de Jesucristo. Versículo 19. Proseguimos. Y vamos a leer versículo 19 y el 20 también. Estamos ahí, hermanos. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro nos está haciendo una comparación, hermano, que si usted es maltratado por el jefe, no te desanimes. Debes de seguir hacia adelante. Si padeces injustamente, debes seguir haciendo lo correcto, sujetarte, aunque a veces no te traten de lo mejor. Porque sí, porque Dios es justo. Y siempre Dios va a aplicar la justicia. Ahora sabemos, hermano, que aquí quizás también tenemos patrones. A los patrones se les ordena en otros lugares a no ser tampoco abusivos con los trabajadores, a pagarles su salario antes de que se meta el sol y todo eso. Pero estamos hablando acerca de que si acaso usted le toca un patrón que es difícil de soportar, usted necesita el poder aguantar por causa de dar buen testimonio para el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que si estás padeciendo injustamente, pero dar el buen nombre del Señor, por eso es que obedecemos. Luego nos hace la comparación y dice que no hay nada de bueno cuando haces el mal y te castigan y lo aguantas. Está diciendo, mire, somos castigados. No existe nada de admiración en estos casos porque somos castigados por causa del pecado que cometemos. Y entonces, pues, ¿qué gloria hay? O sea, si te están castigando porque hiciste algo malo, dice la Escritura, pues no recibes nada de admiración. Pero si te están maltratando, si te están ultrajando por causa de la justicia, bienaventurado serás. Había en el trabajo una dama que pues ella proclamaba, decía que era creyente, que era cristiana. Pero cada día, hermano, cuando iba a su casa se llevaba un rollo de papel higiénico. Y entonces un día el patrón, el mayordomo, el manager de la estación le paró y dijo, tú sabes bien que hacer eso está robando. Cada día tú te llevas un papel, estás robando. Y ella contestó, pues siempre pueden poner otro. Dice, no, es que mira, ¿acaso no te pagan lo suficiente para que tú puedas comprar tu propio rollo de papel? Y después a cada rato le decía a los demás, bien dijo el Señor que uno iba a ser perseguido, que sufriríamos persecución. Bueno, está sufriendo persecución por su pecado.
Y dice, eso no tiene ninguna gloria, eso no tiene ninguna importancia. Cuando tú eres perseguido, cuando tú eres maltratado por causa de hacer lo correcto, eso sí es mérito. Y dice el Señor, no te decaigas, sigue hacia adelante. Si tú siendo maltratado, un día el Señor va a hacer su justicia. Cuando tenemos un buen patrón, es razón para ser buenos trabajadores. Y cuando tenemos un patrón que es malo, hermanos, nosotros tenemos que obedecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la persecución cristiana, hermano, es cuando tú te paras firme por la fe de Cristo y se burlan de ti, te humillan porque no tienen las mismas costumbres. Quizá tienes familiares que dicen por qué no celebras la cuaresma y te van a decir tantas cosas, te van a decir que eres esto o lo otro. Y cuando tú sufres insultos o críticas por causa de esas cosas, no te preocupes, eres bienaventurado, dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4, 15 y 16, dice así la Escritura. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, otra vez más le repito, si alguna vez padecemos, hermano, por causa del pecado, más vale que nosotros nos quedemos callados y simplemente digamos, lo merezco, porque allí aparece la palabra ladrón, ¿cierto? Sí. Por eso cuando decía esta mujer de que estaba siendo perseguida, pero ¿sabes por qué estaba siendo perseguida? Por ladrona. Entonces por eso la Escritura dice que ninguno de nosotros debe parecer como homicida, como ladrón, ni ninguna de esas cosas, y ni entremeterse en lo ajeno. Entonces por eso, hermanos, cuando nosotros trabajamos con un patrón, debemos ser los mejores trabajadores y no tomar nada de los trabajos que no te pertenecen. Quizás, hermano, habrá algo que dices, pues el patrón no lo ocupa, pues, pero no es tuyo. Quizás es un material que sobró, entonces el patrón pues ya no sabe, no, patrón, ¿qué va a hacer con este material? Y él va a decir, pues no lo ocupo, te lo puedes llevar. Entonces, bienvenido, ¿verdad que sí? Pero aquí escondidas nomás, hermano, hay que tener cuidado, que nadie parezca como ladrón homicida o por entremeterse en lo ajeno. Y por eso dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por eso el mejor trabajador de la fábrica debe ser el que es creyente. Es el que debe de causar menos problemas y no andar promoviendo huelgas o marchas en contra de la compañía. ¿Te acuerdas cuando tú estabas buscando trabajo y tú casi rogabas, patroncito, si me da trabajo, yo necesito para sostener mi familia? Y alguien, hermano, te abrió una puerta, se compadeció, te dio un trabajo. Y entonces, ¿por qué después, cuando echan sangrita algunos, comienzan después a demandar a las compañías? Yo nunca lo he entendido eso. No he entendido, en lugar de estar agradecidos, mira, gracias patrón, porque usted me dio trabajo cuando más necesitaba, y ahora, mira, estoy bien con mi familia, tenemos lo que necesitamos. Hay que ser agradecidos en lugar de andar buscando bullas, como muchos que luego lo van que voy al ¿cómo se llama? Labor Commission. Claro, otra vez vamos a ver, no estamos para dejarnos ser abusados. Eso yo lo entiendo, porque hay patrones, hay compañías que quieren muchas veces abusar de los trabajadores. Yo no estoy diciendo eso. Hay leyes que protegen y hay leyes que van a ayudar, pero cuando se trata de responsabilidades que un trabajador debe hacer, bueno, usted sea buen trabajador. No agarre tanto break. No se meta tanto tiempo al baño. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo siempre he pensado, 8 horas de trabajo es bien correcto por 8 horas de salario. Y no que me estén pagando por 8 horas y nomás trabajo 6. No, eso es mal testimonio. Por eso entonces, viendo el ejemplo del Señor Jesucristo que vamos a ver en la humildad, nosotros debemos de ser buenos trabajadores y que siempre digan, sabes que yo necesito otro trabajador como tú. Y que no digan, no, otro como tú, no quiero otro, no hay ni cómo sacarte a ti. Además, acuérdense que cuando tenemos nosotros después actividades en la iglesia y usted le pide al patrón, él va a decir, claro que sí, ¿cómo no? Pero él es el mal trabajador y ¿qué va a decir? No, si quieres vete con tu iglesia, allá muérete. Pero tú dices, mira, vamos a tener un campamento de una semana, patrón. ¿Me puedes dar una semana? ¿Y qué va a decir? En un principio va a decir, no, es que aquí se me cae el asunto y esto. Entonces finalmente, pues, tú sabes, yo te he trabajado bien, puedo trabajarte más. Y si eres un buen trabajador, tú podrás obtener los permisos que necesites para poder hacer las cosas de Dios porque eres un buen trabajador. Y si eres mal trabajador, olvídate, van a decir, no, vete.
Antes no había ni cómo decirte que te fueras. Si algo se está haciendo indebido en los lugares, en las fábricas, usted no se preocupe. Dios siempre es justo. Dios hará justicia de una manera u otra, eso es segurísimo. Es que por eso, mientras tanto, si tienes un patrón que es afable, un patrón que es amable, usted trabaje con más fuerzas. Y si tiene un patrón que es difícil de soportar, pues sígale de todos echándole ganas. Porque de todos modos el Señor siempre es justo. Entonces tenemos la responsabilidad de ser buenos trabajadores, los mejores. En segundo lugar, encontramos un llamado a ser como Cristo. Y aquí es donde va el ejemplo más grande del Señor. Un llamado a ser como Cristo, el versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa palabra, esa frase dice, pues para esto fuiste llamados. Escucha, acaba de decirnos que nosotros debemos de soportar cuando somos maltratados, y luego existe esa frase literalmente diciendo, pues para esto fuiste llamados, para sufrir. Bueno, aparentemente lo que estamos viendo allí, mira, el deseo de Dios primeramente es para salvación en las almas. Una vez que nos ha salvado, Él quiere que nosotros vivamos para Él, nos acerquemos para Él y también estar a su disposición para que el reino de Dios pueda seguir creciendo. Pero el reino de Dios solamente va a crecer con obreros que estén dispuestos a ser como el Señor Jesucristo, a sufrir como Él sufrió. Por eso dice, para esto fuisteis llamados. Por eso cuando por eso, pero hay gente, hay quienes se alegran sí de ser cristianos, pero no les gusta sufrir la vida cristiana. Por eso cuando están en lugares donde hay gente inconversa, se pasan a desapercibidos, son como los camaleones. No quiero que se den cuenta que soy cristiano, porque pues me van a criticar, me van a decir que soy hermanito. Por eso tenemos jóvenes que ellos en sus escuelas, nadie sabe que son cristianos, porque no quieren. Y más que nada los cristianos mundanos que se meten a lo que son los antros de vicio, a esos lugares, y ellos andan disfrutando la vida. Cuando quisieran que ellos se enteraran que fueran creyentes, entonces no están dispuestos a sufrir. Pero el Señor Jesucristo literalmente dice, para esto fuimos llamados. Cristo padeció por nosotros y nosotros debemos seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, dice la Escritura. Por eso la Biblia nos exhorta muchas veces a vivir en la santidad de Dios, aunque eso nos cueste sacrificio. Lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos porque le amamos, lo hacemos porque Él ha sido muy bueno con nosotros, lo hacemos porque Él se sacrificó en la cruz por nuestros pecados y sabemos, hermano, que Él es el sacrificio puro y santo que se dio por todos los pecadores. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces el Señor Jesucristo es santo y es puro. Jesús es el único ser perfecto que anduvo en este mundo sin pecado. Enseguida nos enseña Pedro el carácter de Jesús ante las acusaciones de la gente, porque era como Él, porque era Él. El versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay que recordar que esta actitud debe de seguir el cristiano, el creyente, como lo está mostrando el Señor. No ser como Cuauhtémoc Blanco, que apenas le investigan, dicen que eres enojón y anda dándole cabezazos a todo el mundo. Bueno, dice la Escritura que cuando él le maldecían, él no respondía con maldición. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, mira, a él lo vituperaron, y nosotros quizás vamos a sufrir por el evangelio de Jesucristo. Nosotros no debemos de estar contestando las mismas cosas. Tenemos que aprender a poder perdonar a las personas, porque como dijo el Señor, ellos no saben lo que hacen. Cristo fue calumniado por dijo ser quien ser. Es más, la razón que lo mataron, dos razones, es porque él quebrantaba la religión de los judíos y también porque él dijo que él era Dios. Por esas dos fueron las razones por las cuales el Señor murió, diciendo yo soy el Mesías, soy el Hijo del Dios viviente, soy Dios mismo, y también porque sanaba a los enfermos el día de reposo y decía que este hombre no puede ser de Dios porque quebranta nuestra ley. Pero el Señor dijo yo soy mayor que el día de reposo.
He aquí uno mayor que Abraham. He aquí uno mayor que todos los demás, porque nuestro Señor es mayor que todos. Jesús fue golpeado y escupido sin razón por los romanos y por los gobernantes judíos. La Biblia dice que Él fue como el cordero que fue sacrificado sin exclamar una queja, sin quejarse. Y este es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, como dice, seguir sus pisadas. Cuando alguien, hermano, te insulta por causa de ser cristiano, no te agüites ni tampoco te enojes. Vamos a predicar la palabra del Señor. Alguien nos va a saltar la puerta, alguien nos va a soltar un perro bravo, hermano, que el Dios dice, se le encomienda al que juzga justamente. Que alguna vez cualquier familiar, cualquiera te está insultando por tu fe, no te preocupes, hermano. Cuando le maldicen, no respondía con maldición, dice la Escritura. Pero eso está muy difícil. Mira el pretexto que ponía un hermano, ¿por qué no iba conmigo a ganar almas? Allá, no aquí, allá. Dice, es que yo me caliento bien rápido. Y bueno, ese es puro pretexto. Si quieres un día, en lugar de ir a ganar almas, pues vamos allá en Campton para buscar unos pandilleros y a ver cómo te va. ¿Eh? No, hermano, es puro pretexto nomás de la gente. Y a lo mejor sí, a lo mejor si le llamaran por alguna cosa, pero hermano, a nosotros que no nos han llamado. Diferentes cosas, te avientan los tratados encima y con ese mismo tratado lo encuentra otra persona y viene a la iglesia. Porque Dios, hermano, siempre es justo. No te preocupes. Me decía alguno de mi nieto, decía, no, estos no van a ir a la iglesia, mira cómo mientan los tratados y después alguien lo encuentra, hermano, y viene a la iglesia. Es que Dios, hermano, siempre hace justicia y dice, cuando él lo maldecía no respondía con maldición, no pagaba mal con mal. Entonces, esas es las pisadas del Señor. Eso es lo que es el ejemplo. Pero es difícil, claro que sí, hermano, a veces es difícil. Ahora déjeme decirte, no es obligatorio que usted haga todas estas cosas, pero si quiere vivir su vida para el alcance de las almas perdidas, debe estar dispuesto a padecer como Cristo lo hizo. Así va a ser. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Estamos ahí. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo acerca de lo que pasó con él en el 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará con ellos? Padecerán persecución. Ahora, hermanos, lo que a veces yo no entiendo, ¿por qué los cristianos se espantan cuando escuchan esta clase de palabras? Persecución. Oh, no, persecución. Tribulación. Padecimientos por causa de Jesús. Pero el creyente que ama al Señor y está agradecido por lo que Él hizo por él, debe estar dispuesto no solamente a vivir por Cristo, sino a morir también por Él. Eso fue lo que le dijeron a Pablo cuando le dijeron, Pablo, mira, te van a matar en Jerusalén. Te van a apresar en Jerusalén. Y él dijo, yo no estoy dispuesto solamente a estar preso en Jerusalén, sino a morir por mi Señor Jesucristo. Pues por eso dice que el que quiera vivir piadosamente, el que quiera agradar al Señor, el que quiera vivir una vida que va a ser útil para el alcance de otros, es alguien que va a sufrir persecución. Y hermano, otra vez te repito, que no te acusen por ser un malandrín, que no te acusen por ser una persona que agarras lo que no es tuyo, pero si tú padeces por causa de la justicia, dice la Escritura, glorifica a Dios por ello. Es decir, gracias, Señor. ¿Se acuerdan de los cristianos cuando los encarcelaron allí en Jerusalén? Dice que cuando los soltaron después de haberlos azotado, salieron gozosos por haber sufrido por el nombre del Señor Jesucristo. Yo me imagino cómo estos andaban con una risa diciendo, ¿cuántos te dieron a ti? No, me dieron como unos 18 azotes. Pues a mí ni me dolieron porque el que me pegó a haber sido medio afeminado porque no me dolió. Y salieron gozosos, hermanos, de haber padecido por causa del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos ahora cristianos de hule ahora, hermanos? ¿Sabes por qué dejan de venir a la iglesia? Porque uno simplemente les dice lo que está mal. Ustedes saben, yo hablo de toda clase de cosas y un día pues le va a caer a alguien. Hermanos, ustedes que no están casados deben de casarse.
Eso fue una cosa que a alguien no le pareció bien y se van a otro lugar donde no le hablen de esas cosas. Imagínense si tuvieran que padecer varazos en la espalda por causa del Señor Jesucristo. No, pues no. Ahí mismo quedan muertos. Entonces Jesús es el ejemplo, hermano, que estuvo dispuesto a sufrir hasta las últimas consecuencias. El sacrificio supremo del Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación por los pecados de toda la humanidad. Él estuvo dispuesto a sufrir por usted y por mí. Y la Biblia dice que debemos de seguir su ejemplo, debemos de seguir sus pisadas, como aquel que estuvo dispuesto a sufrir por la causa más maravillosa que existe en este mundo. Versículo 24, regresemos ahí y avancemos. En 2 de Pedro 2:24. Estamos ahí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso, hermano, yo soy salvo eternamente, porque Cristo llevó todos nuestros pecados. Por esa razón yo no pierdo mi salvación, porque el Señor ha limpiado mis pecados pasados, presentes y futuros. Y por esa razón Él seguirá limpiando los pecados de todos aquellos que sean salvos dentro de 20, 30 años o 1000 años si Él no viene. Por eso, hermano, no hay cosa más segura que lo que es tener a Cristo en su corazón, porque esto nos da una seguridad de salvación, vida eterna, porque el Señor cargó en Él todos nuestros pecados. En su cuerpo llevó cada pecado. Y después dice su cuerpo sobre el madero. Aquí vamos a ver esta palabra, hermanos, de el madero, que aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y hay grupos que causan controversia con esta palabra aquí, que aunque no lo creas, ha llevado a la condenación a muchísimas personas simplemente por cambiar esta palabra que queremos ver. Han puesto diciendo que el Señor Jesucristo murió en un poste vertical, porque la Escritura dice que llevó nuestros pecados sobre el madero, sobre el madero. Entonces, mire, el Señor Jesucristo no murió en un poste vertical. Cristo murió crucificado. Y cuando dice crucificado es una cruz. Muchos de los relatos en la Biblia son en forma de prosa. Y muchas veces usted verá que se escriben palabras que dan el mismo sentido para rimar. Lo que indica aquí simplemente es que Jesús fue muerto en una cruz de madera, en el madero. Es como si dijera el que a espada, el que a hierro mata, a hierro será muerto. Está diciendo va a morir a espada. Está hablando acerca de eso. No está diciendo, bueno, puede decir, bueno, pues este mató con un hierro, entonces ahora hay que traer un lingote de hierro y hay que azotárselo en la cabeza. No, el que mata a espada morirá a espada también. Es algo de la ley, de la venganza. Y entonces cuando la Escritura está diciendo, hermanos, que el Señor Jesucristo murió en un madero y menciona muchas veces el crucificado, simplemente está diciendo que murió en una cruz de madera. Es lo que está indicando. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver. Es importante porque la muerte de cruz era la muerte más dolorosa para ser un torturado. Esa era la muerte actual de los romanos, para poder hacer sufrir a la gente, porque ellos siempre se dedicaban a estar buscando métodos como poder torturar a las personas, hacerles sufrir para que ellos confesaran sus pecados o sus delitos y sacarles a fuerzas lo que quieren escuchar, como los judiciales del DF. Es lo que hacían, es lo que hacen todavía. Entonces, mire, esa cruz era el tormento más fuerte que podía sufrir una persona. Por eso el Señor Jesucristo murió torturado, destrozado, porque esa muerte era la muerte más peor que existe, más vergonzosa. Filipenses 2:8. Aquí vamos a ver algunas cosas que no se pueden negar. Pero para aclarar, hermano, porque hay quienes dicen es que murió en un poste vertical. Es importante esto. Mire, Filipenses 2:8.
y estando en la condición de hombre, leemos el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya sabemos, yo no creo que haya nadie aquí que pueda decir o negar que Cristo es Dios, pero Él tomó forma de los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Entonces, no hay ninguna duda, el Señor Jesucristo murió en una cruz. Y Pablo defiende esta verdad con celo y con fervor en el siguiente versículo, en el siguiente capítulo. Vayan al 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de ¿qué? De la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y todavía dice que solo piensan en lo terrenal. O sea, los testigos de Jehová, hermano, no son los primeros que salieron con este asunto. Los testigos de Jehová actualmente que vemos no son los primeros que salieron de que Jesús murió en un palo vertical. Tampoco son los primeros que se rellenan el vientre de las cosas terrenales, porque ellos piensan, hermano, que no puede haber residentes en la gloria. Ellos piensan que nadie va a ir al cielo con el Señor, sino que serán eternamente guardados aquí en esta tierra, porque siempre piensan en lo terrenal. Pero nosotros no estamos aquí para lo terrenal. Desde los tiempos de Pablo existían estos falsos obreros fraudulentos, y por eso dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, bien claramente, hermanos, son enemigos de la cruz, porque los enemigos de la cruz están pensando solamente en llenar sus vientres y están pensando solamente en lo terrenal. Son enemigos de la cruz de Cristo. Prosiguiendo. Dice, para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estamos hablando de una nueva criatura, de una vida que glorifique al Señor con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestros pies, con nuestras manos, el vivir una santidad, porque nosotros, hermano, aunque estábamos muertos en pecados, un día el Señor nos dio vida juntamente con Él, somos salvos por la gracia y vivimos ahora como piedras vivas, como dice el otro estudio que leímos, y ahora no estamos muertos como todos los demás, pero tenemos que aprender a vivir una vida viva, como dice la Escritura, como se dice allí, y que debamos a servir al Señor con todo nuestro ser. Que nuestras bocas le honren a Él, que nuestras vidas puedan ser diferentes. Y es la razón por la que tenemos convicciones en la iglesia, hermanos. No es simplemente porque queremos obligar a las personas que vivan diferentes, sino que el Señor exige un cambio en nuestras vidas. No para salvación, sino porque ahora somos hijos del Rey. Entonces por eso enseñamos a los hermanos que sean apartados del pecado, a los hombres mayores que no sean coscolinos, que nunca anden tocando las señoritas que ven por allí, a las muchachas que no anden en lugares oscuros, sino que se porten bien, que lleguen sanitas, lleguen limpias el día de su matrimonio, que no tengan que avergonzarse y que no sean como muchos que trataron de enseñar a Dios diciendo que eran señoritas pero no lo fueron y piensan que engañaron a Dios, pero no lo puedes engañar. Gente diciendo, oye pastor, ¿por qué no le puedo poner como un trapito medio rojo a mi vestido? ¿Por qué? De una vez di si tú eres señorita o no. Y si tú no eres señorita, yo no te puedo casar de blanco, te voy a casar y no dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor exige santidad. No podemos estar jugando así. Y jóvenes también ustedes, a veces pensamos que solamente las mujeres deben de ser vírgenes, señoritas. No, los jóvenes también. Deben de tener esa santidad, deben guardarse de no andar a solas con las muchachas, en los carros, en los parques, en todas partes, porque nosotros estábamos muertos en pecados y Él nos dio vida nueva. ¿Qué importa que los demás los hagan? ¿Qué importa que otros se vayan y sean libertinos y todo eso? Déjalos, pero los creyentes debemos de ser limpios, puros, separados para el Señor. Y jóvenes señoritas, hasta el día cuando ustedes se matrimonien, que sea el día que le den el beso a esa novia, a ese novio, y no que ya andan pasando por 30,000 manos. Porque estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
Y también dice, y por cuya herida fuiste sanados. Este es uno más de los ejemplos de la escritura en forma poética, que lo encontramos en Isaías 53, donde dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que dice. Acá lo está diciendo el apóstol Pedro, y por cuya herida fuiste sanados. Ahora, aquí no se trata de las heridas físicas, se trata de las heridas del alma, del pecado. No está hablando acerca de que Jesús vino a darnos sanidad del cuerpo. No está hablando acerca de las payasadas de que ven a Cristo, se te van a quitar todas las enfermedades. Mientras tú estés en este mundo y tú seas de carne y hueso, tienes un cuerpo que es corruptible, un cuerpo que se va pudiendo poco a poco, y tú vas a tener enfermedades, vas a tener dolores. Nadie te lo puede quitar, porque eso es naturaleza de parte del Señor. Por eso el Señor no vino a curar las heridas físicas. Él vino a sanar las heridas del pecado, para que nosotros entonces pudiésemos tener esa salvación y esa esperanza, que el día que nos vayamos de aquí, entonces no tendremos más dolores, no tendremos más falta de ningún miembro que nos falte en nuestro cuerpo, no tendremos necesidad de estar sufriendo, sino será la maravilla de vivir con el Señor, porque Él nos va a quitar todo dolor. Pero mientras tanto, Él nos ha venido a curar las heridas del pecado. La cruz no es un símbolo de adoración para los creyentes, es la representación de la causa cristiana. Y es el sacrificio ensangrentado de Cristo, que tuvo que hacerse en la cruz. Por eso iba a hablar yo con un hombre allí, estaba muy risa y risa cuando yo le presenté el tratado. Ya comencé, y cuando le hablé de un pasaje acerca de Apocalipsis 20 a 21:8, acerca de la lista de todas las personas que estarán allá. Y yo le comencé a decir, pero ni los incrédulos, los cobardes, ni los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, ni todos los mentirosos. Y él puso el dedo así, donde decía idólatras. No, pues ni los idólatras. Y me agarró el tratado y dice, aquí tienes una cruz. Esto es idolatría. Entonces tú eres testigo de Jehová, le dije. Dice, sí, enséñame una revista de la Atalaya. Y la sacó y le dije, ¿y esta torre que está aquí qué significa? Nomás es el emblema de los testigos de Jehová, ¿no? ¿Por qué tienen que poner la torre? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Cada una de las organizaciones tiene alguna representación, pero aquí, hermano, no estamos hablando de la cruz de madera, ni tampoco eso. Estamos hablando del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, aquel sacrificio, hermano, que Él pasó. Y no está, mira, 1 Corintios 1:18. Esto no es tan ligero, hermano, es peligroso el negar esta enseñanza, porque condena a mucha gente. 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Nadie puede negar, hermano, que esa palabra es importante, y que siempre que la Escritura dice que el Señor fue crucificado es porque es una cruz. Dice, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, la palabra de la cruz. Pero otra vez te voy a decir, hermano, quiero explicarte, no se trata de no hay cruz, okay. No se trata de la cruz, ni veo una más. Ya está. Se trata, hermano, del sacrificio del Señor. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de la obra de Cristo, cómo murió en esa cruenta cruz. Y nosotros no estamos para andar llevando el estandarte para allá por decir aquí está la cruz. No, se trata de ese sacrificio cruento que sufrió el Señor como ninguna otra persona. Por eso la palabra de la cruz quiere decir la palabra del evangelio. Entonces la palabra de la cruz ahí dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los testigos sin Javier, digo a los testigos sin Javier, que a fuerza, no, es que se murió en un madero. Entonces, mira, hay muchos pasajes donde la Escritura nos dice que Él murió en una cruz. Y esa era la muerte de esos tiempos, y era crucificado. Entonces tenemos la responsabilidad, hermanos, de ser buenos trabajadores. Pase lo que pase, aguante. Yo siempre le digo a un hermano, mire hermano, usted nunca deje un trabajo. Nunca deje un trabajo sin tener otro, para que así no sufra. Porque a veces es que no aguanta este patrón, ya me tiene, mira así, ya hasta me estoy poniendo enfermo, ya me salieron tantas canas. Las canas no salen de eso, ¿no? ¿Han escuchado? Es que dice, me ha sacado muchas canas. No, no es cierto.
Las canas salen, hermano, porque ya la raíz ya se murió. Es lo que pasa. ¿Han visto eso? No, hermano, mire, aguante. Y yo le recomiendo, hermano, usted no deje un trabajo hasta que no consiga otro. Porque muchos por eso padecen. Aguántele. Si ve que su patrón es muy agresivo, aguántele. Y si es buen patrón, con mayor razón. Hay buenos patrones, hay malos patrones. ¿Cierto? ¿A quién le toca un buen patrón? ¿Eh? ¿A quién le toca un mal patrón? Y no va a decir, aquí está. Número 3, Cristo es el pastor de las ovejas. Terminamos con el último versículo, que es el 25. Ahí estamos. Dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué es que Pedro se dirige a los creyentes con este lenguaje, hermanos? Alguien que se ha descarriado es alguien que pertenecía a algún grupo, un rebaño, y que se ha desviado, ha ido por caminos torcidos. Entonces esta persona anda tiempos, o este animalito que es una oveja, anda descarriado por todas partes, pero un día regresa a su carril y es donde está el pastor de las ovejas. Ahora, mire, hay que recordar que la epístola fue escrita para los hebreos cristianos. Su Dios siempre ha sido el Rey de Israel. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, ellos no lo reconocen como el Mesías. Ellos lo rechazan porque estaban esperando un hombre caudillo militar que lo libertara de lo que es la opresión de los romanos. Entonces ellos no lo reconocieron, pero ellos reconocían al Rey de Israel como el único Dios. Pero después que los judíos, hermanos, estos que son salvos, lo reconocen, entonces ellos vuelven y llegan a lo que es el carril, el redil del Dios verdadero, del pastor de las ovejas. Entonces ellos, hermano, estaban descarriados, pero regresaron a lo que es el redil de las ovejas, al pastor, al gran pastor, al obispo de nuestras almas. Pero una persona que no es cristiano no puede regresar a un lugar que no estaba. Por eso no está bien cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia y viene a la iglesia. Nunca podemos decir que es alguien que estaba descarriado y que ha vuelto al redil, porque nunca fue parte del redil. Un cristiano que se va por otros caminos, que busca su propio camino y un día el Señor lo devuelve, ese es alguien que estaba descarriado y que volvió al redil de las ovejas, al obispo de nuestras almas. Pero este pasaje no lo podemos aplicar como a veces algunos decimos. Algunos que dicen es que este estaba descarriado y entonces el Señor lo salvó y ya vino. No, este estaba perdido. Una persona sin Cristo estaba perdido rumbo a la condenación. El Señor lo salvó. Pero una vez que nos salva, somos cristianos, somos salvos y nosotros nos desviamos. Entonces el Señor los agarra a los descarriados y los puede volver al redil de las ovejas, donde se encuentra el obispo de nuestras almas. Sí, por eso hay que entender todo. Cuando está escribiendo esta carta, se trata de aquellos hebreos, los cuales, hermanos, se descarriaron de lo que es la fe del Antiguo Testamento, pero una vez que lo reconocieron, les dice el Señor, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero han vuelto al redil, al buen pastor, al obispo de vuestras almas. Porque dice Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso, el buen pastor es el Señor Jesucristo. El gran pastor es el Señor. Cuando dice Jehová es mi pastor, estamos hablando que Jesús es el que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando decimos nada me faltará, esto quiere decir que teniéndolo a Él, nada más deseo. Tengo todo lo que necesito y yo estoy en el redil del obispo de nuestras almas.